Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Les saluda Franklin Loaiza. En esta oportunidad, continuando con esta serie de lecturas y comentarios del Evangelio de Mateo, veremos el capítulo 12. Mateo en su Evangelio nos muestra que nuestro Señor Jesucristo experimentó el rechazo continuo por parte de los líderes religiosos. En aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, les dijeron: «Fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo». Aquí tenemos un cuestionamiento a los discípulos de Jesús por recoger espigas y no respetar la ley al no descansar el día sábado. El día de reposo. Al respecto, la ley de Israel permitía a la gente que viajaba cerca de los sembradíos podía cegar una pequeña porción de espigas en los campos de estas áreas. Era un mandamiento para los agricultores no cosechar completamente sus sembradíos para dejar unas obras para los que viajaban y para los pobres. Entonces, al recoger las espigas, los discípulos no violaban la ley que les era permitido. Jesús le recuerda a los fariseos que son más importantes las necesidades humanas que cumplir con los rituales ceremoniales. En el caso cuando David come los panes de la proposición en un acto de necesidad de alimentarse, el Señor Jesús invoca el texto de la Escritura porque era un caso similar de necesidad extrema de alimentarse. Cuando los sacerdotes para el ritual en el templo involucran trabajo, incluso en el día de reposo, el encender el fuego, el sacrificio y preparación de los animales, el llevarlos al altar y muchas otras cosas más, en referencia al pasaje misericordia quiero y no sacrificio y la falta de entendimiento de los fariseos en este principio, también era una manera que Jesús cuestionaba la confianza de los fariseos que tenían en sus tradiciones hechas por el hombre. Ellos usaban esas tradiciones para levantar principios como sacrificio sobre principios como misericordia, cuando Dios los tenía completamente opuestos. En el templo era el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, en tanto que Jesús se da el encuentro permanente de la presencia de Dios interactuando con el hombre, sin la necesidad de un sacerdote que represente al pueblo. El Evangelio nos sale una controversia con respecto a sanar en el día de reposo. Uno que tenía una mano seca. Los líderes religiosos lo vieron al hombre como un caso de prueba interesante para Jesús. Estos acusadores también sabían que Jesús haría algo cuando viera a este hombre con necesidad. En este pasaje Jesús expuso la hipocresía de ellos al demostrar que le prestaban mayor importancia a sus posesiones personales que a un hombre en necesidad, discutiendo de manera persuasiva acerca que si era malo hacer el bien en el día de reposo. Así que Jesús compasivamente sanó al hombre. Salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para matarlo. En respuesta a esta demostración de compasión, poder, los fariseos, debido a sus corazones endurecidos, no respondieron en adoración, reverente y sumisión, sino con un rechazo endurecido y asesino. Sabiendo esto, Jesús se apartó por un tiempo de aquel lugar, su ministerio público, mientras que la oposición hacia él se incrementaba por parte de los fariseos. Esto no fue por temor, sino por respecto al tiempo de Dios para el curso y culminación de su ministerio. No podía permitir que alcanzara su punto máximo demasiado pronto, visto que le seguía mucha gente y sanaba a todos. El Evangelio cita en el libro de Isaías: «He aquí mi siervo, a quien he escogido», en donde habla del carácter piadoso del Mesías. ¿Quién es el siervo de Dios? Esta era una manifestación importante y común del Señor Jesús. El Señor Jesús se describe a sí mismo como siervo, pero Jesús no es solamente el siervo, Él es el siervo de Dios, a quien hay que imitar. Jesús sana a un hombre poseído por un demonio y la blasfemia del Espíritu Santo. Jesús lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. De nuevo, Jesús demostró su poder y autoridad sobre los demonios, echando afuera poderes demoníacos, lo cual era considerado imposible en las tradiciones de esos días.
La acusación de los fariseos equivale a una acusación de brujería, hechicería, hasta cierto punto de vista mágico y proveniente de las tinieblas. Nada más falso que estas acusaciones al Señor Jesús. Es el mismo Dios encarnado haciendo milagros entre los hombres por su misericordia. El Señor Jesús manifiesta: yo soy el Espíritu de Dios que echo afuera a los demonios. A pesar de que nuestro Señor tenía el mismo poder, Él honraba al Espíritu de Dios, dándole el mérito al Espíritu Santo. El Evangelio nos habla que si uno no está con Él, entonces está en contra de Él. Respecto a que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, Jesús advirtió solemnemente a los líderes religiosos en contra de rechazarlo. El rechazo a Jesús, especialmente considerando lo que habían visto de Jesús y sus obras, demostraba que estaban rechazando completamente al ministerio del Espíritu Santo. Ese ministerio es para testificar de Jesús, por eso advirtió acerca de cometer el pecado imperdonable. La obra del Espíritu Santo, Él es quien nos convence de pecado, con lo cual nos lleva al arrepentimiento. Entonces tomamos la decisión de acercarnos a Dios. El rechazarlo es renegar su obra. La persona sola se cierra para la posibilidad de llegar a la presencia de Dios y de ser perdonado. En este capítulo el Evangelio también nos habla que por el fruto se conoce el árbol. El fruto malo de sus palabras, cuando condenaron a Jesús, por ejemplo, los traicionó la raíz mala que estaba creciendo en sus corazones. Si ellos fueran rectos con Dios, sus palabras hacia Jesús también hubieran sido buenas. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras revelan nuestro corazón. Si hubiera un buen tesoro en el corazón, estos líderes religiosos demostraría por sí mismos en sus buenas cosas, en sus buenas obras. Ya que las palabras reflejan el corazón, podemos ser juzgados por nuestras palabras. Los escribas y fariseos piden una señal a Jesús. Jesús responde a la petición de los escribas y fariseos. El Evangelio no dice que le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Su deseo de ver una señal realmente representaba otra manera en la cual esperaban rechazarlo. Si Jesús proveía una señal, ellos encontrarían una manera de hablar en su contra, así probándose a sí mismos que Jesús era el que ellos creían que era, un emisario de Satanás. En el Evangelio nos habla la señal del profeta Jonás, que menciona los 3 días en el vientre del gran pez. El Señor Jesús aseguró una señal, pero la gran señal que enseñaría era la señal de un Jesús resucitado. Jonás era un profeta. La experiencia narrada de la vida de Jonás fue una profecía de la muerte y resurrección de Jesús. Jesús anuncia la condenación a los líderes religiosos en las manos de los ninivitas y la reina de Saba. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, puesto que simplemente mayor luz requiere mayor juicio. Ambos, Nínive y la reina del sur, se arrepintieron a pesar que tenían una luz menos brillante en el medio. El rechazo a la luz de Jesús es mayor por los líderes religiosos de la época, resultando indefendible su situación de los líderes religiosos. Las consecuencias peligrosas del rechazo a Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, en contexto, el punto principal de Jesús no estaba sobre el principio de posesiones demoníacas. Él explicó la seriedad de rechazarlo como lo había hecho por completo los líderes religiosos. El problema está cuando un hombre no llena su vacío espiritual con Dios y queda vacío, entonces puede ser llenado por las tinieblas. Eso es vivir sin el Espíritu Santo. Y también es vivir sin Jesucristo morando dentro del corazón de la persona. Jesús identifica a su familia verdadera. Los familiares de Cristo debieron haber compartido muchas veces su atención afectiva de parte de Él, pero aquí vemos que cualquiera que haga su voluntad de Dios es igualmente estimado por Jesucristo, como si fuera su hermano, su hermana o hasta su madre. Para el Señor Jesús lo más importante es hacer la voluntad del Padre. Bueno, querida familia, gracias por su atención y muchas bendiciones.